Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Valeria Reyes, te tengo una noticia. No estás en este grupo, o al menos no apareces en la lista. Tú apareces en la lista Del B. del B, exactamente. ¿Qué crees que Sí, maestra, significa lo eso? fui a ver. Ajá. Lo fui a ver en control y me dijeron, los de control escolar se confundieron porque mi optativa yo escogí educación y ellos me metieron en Ok, entonces tú debes estar aquí y no en el B. Ajá. Ok, entonces Y para de qué. hecho me dijeron que ya lo iban a Ok. que lo Es iban a que, checar para ya cambiar. pues yo de la lista que tenía, pues todavía ese fin de semana enviaron actualizaciones, pero yo tenía la anterior, entonces qué bueno que me lo dices para que haga el cambio. Y ya te pongo aquí en el Sí, F. ya te lo reclamé. Ok, está bien. Manuela, no hay problema por lo de la cámara. No te preocupes. A ver, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, quiero recordarles, la mayoría tomó clase conmigo el año pasado y ocurrió un incidente con respecto a las tareas. La de ustedes no la he checado. Ok, está bien lo de los micrófonos y la cámara. No he checado sus tareas, pero pues tengo que ponerles de nuevo la advertencia a la mayoría. No tolero los plagios. Y cuando yo los detecto, no me voy a poner a averiguar quién es el culpable, quién copió o quién lo pasó, quién se pasó de buena gente, quién se pasó de aprovechado. Yo simplemente anulo todos los trabajos que vea iguales. Y también en el caso de ustedes, cuando ya comiencen a hacer su investigación como tal, les recuerdo que no es en equipo, todo es individual y que todo lo que vayan a utilizar de información para su trabajo tiene que estar referenciado. Cuando estemos viendo lo del planteamiento del problema y los objetivos, ahí sí no puede haber nada sacado de ninguna parte. Lo único para lo que van a tener que consultar información y van a usar esa información es para el marco teórico y debe estar bien citado y referenciado. Si no, se puede considerar plagio. Pero si yo veo trabajos iguales, ahorita que estamos haciendo actividades normales, yo los anulo todos, sin consideración alguna. Que pueden tener el valor y decir, sí, yo lo pasé, pero no me imaginé las mil excusas que me pueden dar. O sí, yo lo copié y la razón que me den, eso no va a cambiar el hecho de que el trabajo se anula. Me va a decir que sí tienen conciencia, pero no va a cambiar su destino en cuanto a la calificación. ¿Ok? Lo quiero dejar claro para que si yo llego a ver esos trabajos iguales, pues ya sepan qué es lo que
lo que va a pasar, y aunque lloren, supliquen y rueguen, eso no va a cambiar. ¿Ok? Dicho esto, vamos a comenzar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Un poquito largo, pero vamos a ver lo último que tenemos que ver antes de iniciar con su proceso de investigación. De nuevo ingreso. Bueno, los videos de las clases anteriores están en el Classroom para que consultes. Y las actividades, hasta ahorita ya hicimos 2 actividades, entonces te tienes que poner al día con esas actividades en el transcurso de la semana. De nada, hijo. Muy bien, ¿ya podemos ver la presentación? Sí. Sí. Oscar, Sí. tu teléfono. Ángel, tu teléfono. Ya les dije que no se pueden distraer. Bien, el tema de esta semana es método y técnica. Más que nada nos vamos a enfocar a los tipos de método que hay, y así como hicimos la distinción entre método y metodología, también debemos distinguir entre método y técnica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre método y técnica? Aquí nos dice, las palabras método y técnica se utilizan en la vida cotidiana sin necesidad de establecer una definición explícita previa. O sea que ya sabemos qué es. Incluso muchas veces se emplean como sinónimos. Sin embargo, cuando se aplican en la investigación científica, adquieren connotaciones distintas. O sea que nosotros en nuestra vida normal podemos decir que método y técnica es lo mismo, o usar esas dos palabras de manera indistinta. Pero si estamos hablando de investigación, ahí sí son dos cosas completamente diferentes. En la investigación científica es necesario distinguir entre método, que método se utiliza para representar procesos generales, y técnica es el procedimiento específico que se incluye en un método y que tiene como finalidad realizar una tarea. O sea que el método es el proceso completo y la técnica es lo que usamos para determinada parte del proceso. Se incluye en el método. O sea que la técnica también se puede traducir como el instrumento que utilizamos para hacer una parte del proceso de nuestro método. Entonces vamos a ver en una tablita ya más claramente la diferencia entre un método y una técnica. Aquí tengo 4
4 aspectos que podrían ser parte de un proceso o que llevan un proceso y cuáles son las técnicas que podemos utilizar para hacer ese proceso. El método, por ejemplo, de observación. Yo puedo hacer observación directa, observación indirecta, registrar los datos de lo que observo, procesar esos datos, elaborar listas de control y utilizar las listas de control. Todo lo que acabo de enumerar son tomar apuntes de lo más importante, ya se los he dicho, y la presentación está en la plataforma de la escuela para que la descarguen, para que la consulten, etc. Entonces, el método es... que entrar a la plataforma de la escuela. Ya deben poder entrar, ya a estas alturas ya no deberían tener ningún problema. Y si aún lo tienen, se lo deben decir a su tutor. No dejen pasar más tiempo. Luego, si empiezo a marcar tareas que solo son en la plataforma, me van a empezar a llover excusas y no, ya no debería. Observación, mi método es ese. Las técnicas, entonces puedo hacer varias cosas para hacer la observación. En la interrogación, para interrogar a alguien puedo usar encuestas, cuestionarios o puedo entrevistar a la persona. Entonces, hacer esto es mi técnica. Para medir algo, para tomar medidas, puedo hacer pruebas o tests, puedo hacer técnicas de escalamiento, estadísticas, proyectivas y sociométricas. Y en los análisis de documentos puedo analizar el contenido, puedo recopilar estadísticas y puedo registrar notas. Entonces, esa es la diferencia entre un método y una técnica. El método es el proceso, la técnica es lo que voy a utilizar para hacer esa parte del proceso. Tipos de método. Entonces, hay muchos métodos, muchas maneras de hacer investigación y vamos a ver las principales. Tenemos el método inductivo, eso lo vimos en pensamiento lógico y crítico. El método inductivo es cuando nosotros de situaciones particulares concluimos algo en general. Dentro de la investigación científica, es el método más común, es el método más usado y para las ciencias naturales más que nada porque pues, de los fenómenos naturales lo que hacemos es estudiar los fenómenos en particular y cuando vemos lo que sucede pues ya generalizamos en cuanto a los fenómenos que se le parecen o son iguales. Proceder por inducción en una investigación científica ocurre de la siguiente manera. El investigador científico observa y experimenta sin ideas previas sobre los resultados. Aquí no hay ningún tipo de suposición todavía. Nos limitamos a observar lo que vamos a estudiar en primera instancia. No hacemos ninguna suposición, solo vamos a observar. Formula proposiciones o enunciados exclusivamente sobre los hechos que observa, no sobre otras cosas que no tienen nada que ver. Oscar, dije que no pueden estar distrayéndose. Entonces, los enunciados que van a salir en este tipo de método tienen que ser enteramente del fenómeno que vamos a estudiar. Por consiguiente, estos enunciados son particulares y verdaderos, o sea que como está basado en la observación y en la experiencia y solo es del fenómeno que vamos a estudiar, por eso es particular, porque es de lo que estoy viendo en ese momento. Verdadero, porque yo lo estoy viendo, estoy teniendo la experiencia. Y a partir de ahí es en que empiezo a sacar mis proposiciones. Y vimos proposiciones en lógica también. A partir de propiedades comunes
en los enunciados particulares, el científico procede a formular enunciados universales, es decir, patrones que surgen en el conjunto de los hechos singulares. O sea que yo, al estudiar un fenómeno y observar otros que se le pueden parecer, veo, aquí pasa esto y esto y esto. En este pasa esto y resulta que esto y esto coincide con lo anterior. Y observo un tercer fenómeno que se parece a los otros dos y según las anotaciones que hice también tiene cosas que coinciden con los dos anteriores. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas coincidencias, que hay ciertos patrones que se dan de manera igual, entonces yo ya puedo empezar a sacar enunciados universales, puedo empezar a generalizar de que si esto ocurre aquí, entonces quiere decir que cada vez que ocurra algo como esto va a suceder. La formulación de tales generalizaciones debe cumplir estas condiciones. O sea, no podemos generalizar así nada más porque sí. Debemos tener en cuenta ciertos aspectos. Primero que nada, las observaciones particulares deben realizarse en diversas circunstancias, de modo que representen todas las condiciones de interés. O sea que yo no puedo observar el fenómeno de la misma manera todas las veces. O sea, si voy a observar este fenómeno, debo observarlo en diferentes lugares, por ejemplo, a diferentes horas del día, en diferentes condiciones climáticas. Debe haber la variedad. Si no hay esa variedad, entonces no podemos decir que hay una generalización porque ocurre en una ocasión o con un determinado clima. Tiene que ser en varios. El conjunto de enunciados particulares debe ser amplio, o sea que no me puedo limitar a 2 o 3 enunciados. Debo tener varios, un montón, una lista si es posible, testamento, no sé, pero deben ser un montón para que yo pueda decir, no, pues si es que en todos los enunciados hay las coincidencias que yo les encuentro a todos los, entonces ya puedo generalizar. Todos los enunciados particulares deben ser congruentes con el enunciado universal. O sea que una vez que yo saque mi enunciado universal, tienen que incluirse todos los demás enunciados que ya saqué. O sea, no puedo decir algo diferente en mi universal de lo que ya saqué en mis particulares. Tiene que haber coincidencia al 100%. A partir de la ley o teoría expresada en el enunciado universal, el investigador deduce o deriva predicciones o hipótesis. O sea que una vez que yo ya tengo mis enunciados particulares que me llevaron a un enunciado universal que coincide con ellos, yo ya puedo hacer hipótesis, ya puedo suponer, ya puedo predecir a partir de ahí. O sea, todavía no se ha formado la hipótesis en esta parte llevando este método. Hasta que yo ya tengo todo eso, lo puedo hacer. Estas predicciones o hipótesis se someten a verificación por medio de un contraste empírico. Es decir, se prueba su veracidad comparándolas con la realidad observable. Pues claro, de ahí viene esto, de la lógica. Por eso les dije que era muy importante que se aprendieran los contenidos en lógica. Tal vez no de memoria, pero pues sí, para algo les iba a servir. Y ese algo es esto. Ha llegado la hora de desempolvar esos conocimientos porque se van a aplicar aquí. Y se prueba su veracidad comparándolas con la realidad observable, por lo general con experimentos. O sea que yo, una vez que ya tengo mi hipótesis, debo comprobar si esa hipótesis es verdadera o no lo es, y lo voy a hacer con la experiencia. Me voy a basar en la experiencia, voy a hacer experimentos,
voy a hacer observaciones, voy a hacer lo que tenga que hacer de manera empírica para comprobar que esa hipótesis que ya saqué sea o no sea. Si el experimento o la observación confirma la hipótesis, proporciona evidencia empírica de que son verdaderas y así se confirma la ley o la teoría de la que se dedujeron tales proposiciones. O sea que si yo llego a comprobar de manera positiva mi hipótesis, entonces todo lo que hice estuvo bien y aparte resultó en ser verdadero. Claro que si llegara a comprobarse lo contrario, o sea que no se confirma la hipótesis, no quiere decir que hice algo mal, sino que lo que yo esperaba pues no era, simplemente, y la experiencia me lo está diciendo. Pero pues básicamente ese es todo el proceso que hay que seguir siguiendo el método inductivo. Y lo principal aquí es que de cuestiones particulares es que se hacen las generalizaciones o se aplica la universalidad. En términos de los empiristas contemporáneos, el proceso metódico e inductivo puede dividirse en dos etapas. La primera, que es la fase analítica, que es donde hacemos todo lo que mencioné anteriormente, todo ese proceso, que dice, centrada en el descubrimiento de leyes o teorías acerca del fenómeno estudiado. Incluye los siguientes pasos: observación de los hechos que se consideran de interés para la investigación, o sea, lo que tenemos que hacer para sacar nuestros enunciados particulares, cumpliendo las condiciones que se deben cumplir. Registro cuidadoso de los hechos sin seleccionarlos y sin hacer valoraciones a priori, o sea, antes de, acerca de su relevancia. Yo me voy a limitar a observar y a notar. Y es todo lo que yo vea. No es así como que, pues esto sí lo voy a poner y esto no. No, es todo lo que yo observe. Cualquier cosita debe ser anotada. Y tampoco puedo hacer suposiciones en ese momento. Yo me debo limitar a observar nada más. Observar y anotar. Análisis y clasificación de los hechos registrados sin formular postulados o hipótesis. Una vez que yo ya tengo todo registrado, entonces voy viendo, bueno, esto que anoté, ¿con qué tiene que ver? Lo voy a poner aquí, lo voy a poner acá, este lo voy a poner por acá, y esto lo voy a hacer así, y así, y así, pero todavía no suponemos nada. Me estoy limitando a los hechos todavía. Inferencia inductiva a partir de las propiedades comunes a todos los hechos para llegar a generalizaciones sobre las relaciones clasificatorias o causales entre los mismos. En esta parte ya puedo empezar a suponer, ya puedo hacer una hipótesis o al menos llegar a una conclusión según todo el procedimiento anterior para que yo pueda empezar a generalizar. Integración de estas generalizaciones o leyes dentro de teorías más amplias. O sea que eso, una vez que yo ya hago mis conclusiones, puedo incluirlas en otras que también son generales. La segunda fase, la fase sintética, está centrada en la justificación y verificación de la teoría descubierta por medio de experimentos. O sea que en la fase analítica hago todo el procedimiento, en la fase sintética compruebo lo que sucedió en la primera fase. Si sí o si no, se da lo que yo supuse. Esta fase, conocida como hipotético-deductiva, no es, como ya indica su nombre, solo inductiva, ya que lo que se contrasta de manera directa no es la teoría general, sino hipótesis o predicciones derivadas de ella y enunciadas en términos observacionales. O sea que una vez que yo llego a esta fase, no me voy a limitar a que sea inductivo, también se va a integrar el deductivo, que es el que vamos a ver ahorita.
Entonces, cuando yo ya tengo mis generalizaciones y para comprobar, entonces yo debo usar el método deductivo también para suposiciones generales que van a cuestiones particulares. Entonces, de alguna manera estos dos tipos de método, el inductivo y el deductivo, se apoyan mutuamente. Vamos a ver el deductivo. Este método está asociado al quehacer filosófico y científico desde su origen. Este va al revés del inductivo. Aquí vamos de general a particular. Lo vimos en lógica y lo vimos en filosofía también. Se fundamenta en la noción de derivabilidad, es decir, de la derivación ordenada de enunciados a partir de otros, siguiendo un conjunto de principios lógicos de inferencia o reglas válidas de deducción. O sea, que nosotros sacamos conclusiones, pero hay que seguir un procedimiento para sacar esas conclusiones, y eso también ya lo vimos. Podemos distinguir dos tipos de métodos deductivos según la disciplina científica en que se aplique. El método deductivo axiomático, que es el que usan las matemáticas y la lógica, y también algunos otros que utilicen axiomas para sacar sus conclusiones. Y el método hipotético deductivo, que lo vimos en el apartado anterior, combinado con la inducción, constituye el núcleo metódico de las ciencias fácticas, física, química, fisiología, biología y ciencias sociales también. En especial de las ciencias experimentales. Sí, Mariana, sigo presentando mi pantalla. Tienes que checar tu conexión. Entonces, estos dos tipos, pues dependiendo de en qué campo lo estemos usando, pues es el tipo de método deductivo que vamos a usar. Vamos a ver el método deductivo axiomático. Como les dije, aquí lo principal de este método es el uso de axiomas o el descubrimiento de axiomas, que son las verdades indudables, 100% verídicas y comprobables en cualquier momento. Y dice así: es un modo de ampliar y sistematizar el conocimiento en un ámbito, por lo general en las ciencias formales, para llegar a una teoría axiomática estructurada de manera lógica. Las ciencias formales pues, son matemáticas y lógica. El proceso que seguimos para este tipo de método es el siguiente. Se integra un conjunto de enunciados sobre un ámbito de estudio, por ejemplo, los números, la geometría, la lógica, etc. O sea que vamos a usar conceptos universales o que haya varios elementos que se puedan incluir en ese concepto. Acuérdense que al ser deductivo vamos de general a particular. El método parte de conceptos que se consideran primitivos y no definidos, como la longitud en geometría, cuyo significado es evidente. O sea que empezamos desde lo más simple. A partir de ellos se derivan principios, enunciados o proposiciones evidentes que no necesitan demostración y se denominan axiomas. Es lo que les dije. Este tipo de método lo que hace es tomar a los axiomas para poder llegar a sus conclusiones. Las ciencias formales, en especial la lógica y las matemáticas, y en cierta medida también la física teórica, parten de un sistema axiomático o conjunto de axiomas o enunciados básicos que se admiten sin demostración. Cuando vimos en pensamiento lógico los principios lógicos supremos, esos principios lógicos supremos son los axiomas de la lógica y en los que basa todo lo que
lo que nosotros estudiamos y hasta más. Entonces, esos principios lógicos supremos, que son los axiomas, pues de ahí es que derivamos todo lo que conocemos de la lógica. Volvimos. ¿Qué sucedió? No sé qué sucedió, pero ya volvimos. Maestra. Mande. Seguimos aquí, no nos vimos. Usted es la que dejó de hablar, maestra. Sí, eso vi. ¿Tienes internet, maestra? Trabajo. Sí, como que por un momento me fui, pero ya estoy aquí. Porque son ustedes. Ok. Continúe. Ok. ¿Se puede ver la presentación todavía? Sí, pero se congela usted. Sí. Sí. Bueno, yo no soy importante, es importante la presentación. ¿Ok? Y que puedan... O sea, pero se... Ajá, se corta. Recuerden que están los videos, no se preocupen. Tranquilos, paciencia. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Pues los principios lógicos supremos son axiomas y eso es lo que sirvió para hacer todo lo que conocemos en esa área. Igual las matemáticas tienen sus propios axiomas. Además, el sistema incluye las reglas para combinar estos axiomas con el fin de deducir nuevos enunciados. O sea que para que nosotros podamos usar todos esos axiomas, hay que seguir reglas. Esas reglas ya están establecidas y nos permite hacer la combinación para formar lo que nosotros conocemos como teorías, como leyes, en el caso exclusivo de las matemáticas, teoremas. Se trata de un proceso de derivación a partir de los axiomas básicos. Cada uno de los enunciados deriva de otros inmediatos de acuerdo con las reglas de transformación. Como les dije, están basados en eso y hay que seguir reglas para que se puedan formar o combinar. La conclusión de la secuencia se denomina teorema, como el de Pitágoras. Ustedes ya conocen el teorema de Pitágoras que se dice creo que desde la secundaria, si no es que antes. Y aquí tengo una imagen del teorema de Pitágoras como tal. Entonces, esto surgió a partir de una combinación de axiomas que tiene que ver con la geometría, con los números, con las matemáticas en sí. Entonces, ese es el deductivo axiomático. El hipotético deductivo. Vamos a verlo propiamente porque pues, al ver el inductivo nos enfocamos en que sea el inductivo, pero aquí nos vamos a enfocar en esto. Es la forma del método deductivo que prevalece en las ciencias que intentan explicar los fenómenos de la realidad natural y social susceptibles de ser observados. O sea que este tipo de método lo utilizan las ciencias naturales o las que observen fenómenos que suceden en la realidad. En realidad se identifica con la fase sintética del método inductivo, que eso es lo que vimos anteriormente. El proceso que hay que seguir para este tipo de método es el siguiente. Como toda deducción, parte de un enunciado general, de un conjunto de principios básicos, equiparables en cierto modo a un sistema axiomático, de una teoría científica o de un conjunto de resultados de estudios previos de investigación. O sea que cuando nosotros vamos a usar este método,
tiene que haber un conjunto de cualquiera de las cosas que acabo de mencionar. No puede ser uno solo, tienen que ser varios, y esos varios tienen que ser muchos. De ese enunciado general se deriva una hipótesis o predicciones, enunciados conjeturales específicos. O sea que yo, a partir de ese enunciado universal, yo debo poder sacar una suposición. Si se dan cuenta, es más fácil o es más, cuando hablamos de deducción, pues es más pronto iniciar con las suposiciones. O sea, ahí yo puedo hacerlo más rápido. Pero cuando es una inducción, yo tengo que hacer todo un proceso antes de empezar a suponer. Se contrastan estas hipótesis o predicciones para su aceptación o rechazo de acuerdo con la evidencia empírica. O sea que yo, cuando tengo ya mi hipótesis sacada de una situación general, tengo, al igual que con el inductivo, comprobar que se dé esa generalización en casos particulares. Y el resultado permite o no confirmar el enunciado general o la teoría. O sea que si nosotros, después de hacer nuestras pruebas y de hacer nuestros experimentos, llegamos a ver que no se da en todos los casos particulares lo que dice el enunciado general, entonces se confirma que no. Entonces, para que pueda decir que queda confirmada la hipótesis, debe darse en cada uno de los casos particulares que se observen dentro de la experimentación. Si no es así, entonces no se confirma. Métodos analítico y sintético. Este tipo de métodos se complementan para que nosotros podamos obtener los resultados. En los analíticos y los sintéticos pueden ser utilizados con frecuencia para complementar a otros métodos. O sea que yo estos los puedo usar indistintamente, sea inductivo, sea deductivo, sea el que sea. Yo puedo usar estos métodos para complementar a los demás. El analítico es cualquier procedimiento que consiste en dividir un todo en las diferentes partes que lo componen. Por eso, en la imagen que está aquí, donde están los muñequitos, por el signo de interrogación, pues digamos que cada muñequito es una parte que vamos a, como dice el nombre, analizar uno por uno y de la manera más exhaustiva posible para que nosotros podamos tener el siguiente, que es la síntesis, el proceso sintético. Consiste en agregar lo que previamente estaba separado. Por eso en esta imagen, que es un rompecabezas, una vez que pongo todas las piezas en su lugar, entonces tengo una síntesis. Digamos que la parte de análisis es cuando tengo todas las piezas sin armar, por separado. Entonces analizo cada una y en dónde va y al lado de quién. Y una vez que lo voy armando y armando y armando, tengo la síntesis. Por eso son complementarios, porque les sirve a cualquier tipo de método y a cualquier tipo de investigación. El método histórico es un tipo de investigación perfectamente definido para determinar y eventualmente explicar los acontecimientos ocurridos en el pasado. O sea, que este método simplemente se va a enfocar en situaciones ocurridas en el pasado. Más que nada, porque para todas las ciencias es muy importante conocer lo que sucedió antes para que diera origen a lo que está ahora. Si estamos hablando de una teoría, ¿qué sucedió para que surgiera esa teoría? Si estamos hablando de una ciencia, ¿qué tuvo que pasar para que surgiera como ciencia? Si estamos hablando de un aparato,
qué fue lo que sucedió para que se inventara ese aparato. Entonces, para eso nos sirve el método histórico, para estudiar acontecimientos pasados. Un esquema común del proceso metodológico de los estudios históricos tras la adecuada selección del problema a investigar sería el siguiente. Primero, especificación de la población de datos necesitada. ¿Qué tanto hay de información sobre ese acontecimiento que yo quiero investigar? Y tener en cuenta que debe ser una cantidad considerable. No es un librito, 2 libritos o 1 o 2 páginas de internet. No, debo tener una amplia variedad en cuanto a los datos que voy a recabar. Determinación inicial de la disponibilidad de los datos necesarios. Puede que haya muchísimos libros, muchísima información, pero puede que yo no tenga acceso a esa información. Entonces, aparte de que tengo que ver que sea bastante, tengo que ver que lo pueda consultar. Porque si no lo puedo consultar, entonces no lo puedo considerar en mi investigación. Entonces debe ser una cantidad suficiente y debe estar a mi alcance. Para la colecta de datos, primero hay que considerar los datos conocidos, lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo conoce o de lo que ya se ha hablado y que nosotros ya sabemos. O no lo sabemos, pero pues las demás personas sí. Búsqueda de nuevos datos de fuentes conocidas, primarias y secundarias. Entonces, tengo en cuenta, bueno, esto es lo que hay y voy a dedicarme a buscar información nueva de la que ya hay, de diversas fuentes. Búsqueda de nuevos datos de fuentes previamente desconocidas. O sea, ya que me voy a mis fuentes primarias y secundarias, entonces también puedo buscar información en donde de lo que nadie conoce o de lugares donde nadie se le hubiera ocurrido. Informe de investigación. Una vez que yo ya hice todo este proceso, pues tengo que escribir el informe, tengo que escribir lo que hice, lo que sucedió y lo que pasó y lo que encontré y demás. Interacción del informe con la búsqueda adicional de nuevos datos y nuevo examen de los datos. O sea que cuando yo hago mi informe, no se va a quedar ahí. Entonces yo puedo seguir buscando información, puedo seguir analizando la información que ya hay y tengo como base también mi propio informe. Interpretación final de los datos. O sea que yo cuando ya hice todo este proceso, ¿qué significa todo lo que encontré? ¿Qué significa todo lo que hice? ¿Qué significa todo lo que sucedió? Que yo diga el significado de. Y la aplicación de los datos a hipótesis presentes y futuras. O sea que yo puedo sacar conclusiones, puedo suponer sobre lo que investigué, sobre el suceso histórico en particular. Pero aquí no es precisamente matarse a interpretar lo que sucedió. No es darle un significado a lo que sucedió, sino que entender que eso que sucedió dio lugar a ciertas cosas que están pasando ahora o que podrían llegar a pasar. Y hasta acá lo vamos a dejar. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? Bien, mañana vamos a continuar con este tema y también nos vamos a dedicar a hacer el ADA 3 en nuestra hora de Classroom. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho, desconectémonos todos y nos vemos mañana. Maestra. Dios. Adiós.
Ay, profa. Hasta mañana, Manuela. No te preocupes, Damián, no pasa nada. No te preocupes. Gracias igualmente, hijo. Nos vemos. Maestra, Diga. es que como soy de nuevo ingreso, bueno, entré al parejo con todos, pero es que no sé cuál es la plataforma de la escuela. ¿Cómo que no sabes cuál es? Mm, No lo tengo apuntado, o sea, tengo apuntado cómo sería mi usuario y mi contraseña, pero no sé cuál es la plataforma. ¿No te dieron el link de la página de la plataforma? Ok. Es que está un poquito largo. Entonces, mañana que nos veamos en clase te lo paso por el chat. ¿Sale? Ok, gracias maestra. De nada, hija. Nos vemos mañana.